Agradecemos a quienes nos acompañan presencial y virtualmente en este primer seminario nacional, La Educación en México, Perspectivas Diacrónica y Sincrónica, organizado por el Cuerpo Académico UDG-CA 1043, Educación, Lenguaje y Comunicación. Agradecemos a las autoridades del Centro Universitario del Norte, del Centro Cultural Casa Hidalgo, a los miembros de la Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje, por ofrecer todo el instrumental técnico y humano para hacer posible este evento. La finalidad de este seminario es dar voz a investigadores y académicos de nivel nacional e internacional que han desarrollado trabajos sobre temáticas vinculadas a la educación en México, desde el ámbito histórico, por una parte, y con énfasis en temas de interés actual. Las sesiones se realizan una vez por mes durante el transcurso de un año y se informarán con la debida anticipación. Es importante también informar que las sesiones se relacionan directamente con los temas tratados en el libro titulado La educación en México, perspectivas diacrónica y sincrónica, publicado por nuestro cuerpo académico en el año 2025. El día de hoy nos acompaña el doctor Julio Alberto Rojas Rodríguez, quien nos presentará el tema Estampas de la Educación Rural Michoacana, un acercamiento a las políticas educativas por revolucionarias de 1922 a 1928. El doctor Julio Alberto Rojas Rodríguez es doctor en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus principales líneas de investigación se centran en la historia de la educación y la historia con perspectiva de género. Entre sus publicaciones más recientes destaca A la sombra de la violencia, las experiencias de las maestras rurales durante el movimiento cristero en Michoacán, 1921 a 1929. Les recordamos que al final de la presentación habrá 15 minutos para algunas preguntas, tanto de parte del público presente como de quienes se encuentran en línea. Para quienes se encuentran conectados, les solicitamos dejar en el chat sus nombres y un correo electrónico para enviarles la constancia correspondiente. Y también de forma escrita pueden dejar sus preguntas o comentarios. Sin más que agregar, cedo la palabra a nuestro colega invitado. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas quienes se encuentran aquí presentes y que nos acompañan de manera virtual. Eh, Quiero iniciar agradeciendo la invitación que me hicieron, particularmente al Cuerpo Académico de Educación, Lenguaje y Comunicación de la Universidad de Guadalajara, integrado por los doctores Leonardo Alfredo Romero Sánchez, el doctor Emanuel Márquez Lorenzo y el maestro Nicolás Lozano Mercado, con quienes hemos tenido una estrecha comunicación pues les agradezco mucho las facilidades y la oportunidad para presentar este tema. Agradezco también a las autoridades educativas del Centro Universitario del Norte por las mismas facilidades también. El tema que presento esta tarde lo estructuré en tres partes diferentes. Eh, Quiero compartir con ustedes, más allá, bueno, comentar primero que más allá de una ponencia, una ponencia muy formal, me gustaría que se fuera como una charla junto con ustedes. Entonces, voy a presentar esta ponencia en tres partes. Si alguien tiene alguna intervención, no hay ningún inconveniente. Si quieren que estemos interactuando de forma simultánea, me pueden interrumpir si lo consideran oportuno para dialogar un poco acerca del tema. No voy a abordar tanto la cuestión política de la entidad michoacana, pero sí me voy a abocar a analizar el primer proyecto educativo de la Secretaría de Educación Pública que realiza en el estado de Michoacán, bajo la federalización, bajo un convenio de federalización de la educación que se lleva a cabo en 1922. Entonces, las imágenes que presento, que comparto junto con ustedes, las he recopilado en distintos repositorios documentales, particularmente en el archivo histórico de la Secretaría de Educación Pública, que se resguarda actualmente en el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico Municipal de Morelia y en algunos otros repositorios documentales. Entonces, son imágenes que van a estar alternando con algunas reflexiones que me voy a permitir leer. Entonces, bueno,
Sin mayor preámbulo, entonces, iniciamos con el tema. Las imágenes se reproducen de forma automática, no es necesario adelantarlas o así. Bien. mm, este trabajo, como ya comentaba, pues es producto del libro que ya se comentó en un inicio. Entonces, voy a iniciar hablando un poquito con la Federalización de la Educación en el Estado de Michoacán. Como es bien sabido, en 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública bajo la dirección de José Vasconcelos Calderón. Inicia un ambicioso proyecto educativo y una de los aspectos que me interesa indagar es cómo la Secretaría de Educación Pública trata de resolver los problemas en el ámbito educativo en la parte del estado de Michoacán. Entonces, en 1922 se lleva a cabo la firma del Convenio de Federalización de la Educación por parte del gobierno federal y siendo gobernador del estado de Michoacán, Francisco J. Mujica. Este convenio obviamente tiene sus particularidades y inicialmente el estado de Michoacán se divide en zonas escolares para tener un poco más de control. Mm, Compartir también que más allá también de analizar qué se enseñaba en las escuelas, cómo era el ámbito escolar, me interesa indagar cómo algunas comunidades mostraron acciones de resistencia en contra de este proyecto educativo. Es decir, no podemos decir que la Federación de la Educación se llevó sin mayor problema, sino por el contrario, hubo distintos mm, distintas problemáticas sociales, culturales, políticas que incidieron en el desarrollo educativo de la entidad. Hubo algunas comunidades que se negaron a colaborar con la Secretaría de Educación Pública y mostraron distintas acciones de resistencia. Eh, Pongamos, por ejemplo, Guajumbo, La Palma, Queretanillo, Copándaro, Jamaica, Sirahuén, Vasco de Quiroga. En estas colonias, las comunidades no vieron con muy buen ánimo este proyecto educativo. Hay algunas consideraciones que tenemos que hablar, voy a detallar un poquito más adelante, en por qué las comunidades están renuentes al convenio de federalización y a la apertura de las escuelas rurales en la entidad. Mm, Como decía, si bien es cierto, hubo comunidades que mostraron su rechazo a este proyecto educativo de Vasconcelos a la entidad, hubo distintas comunidades que enviaban muchísimos documentos solicitando escuelas para la comunidad. Entonces, digamos que tenemos que cuidar bien, no generalizar. No todo el mundo está en contra, pero tampoco todos están de acuerdo. Hay comunidades que sí están solicitando escuelas y los documentos que he revisado en la Secretaría de Educación Pública me permiten afirmarlo y son distintos, son distintas peticiones que hacen las comunidades solicitando escuelas, porque, bueno, voy a citar un ejemplo. Eh, Dice, acudimos con el derecho que nos da la obligación que tenemos de velar por la educación de nuestros hijos, solicitando con todo respeto que el gobierno federal tome bajo su dependencia las escuelas de este lugar, haciéndose de ambas una escuela mixta. Es decir, mm, hubo comunidades que estaban interesadas en el desarrollo educativo de las localidades. Mm, Analizar la situación educativa en Michoacán durante este periodo debe ser muy cuidado porque de 1926 a 1929 ocurre un conflicto que a propósito están por cumplirse 100 años, que se conoce como Guerra Cristera o Movimiento Cristero. Habrá que tomar en consideración que durante muchísimo tiempo la Iglesia Católica tenía bajo su control el dominio de la educación popular. Entonces, con la promulgación del artículo tercero constitucional, en 1917 se establece que la educación debe de ser laica, obligatoria y gratuita. Es decir, que no se permite enseñar cuestiones religiosas dentro de estas nuevas escuelas, dentro de las escuelas públicas. Esto evidentemente va a representar un duro golpe para la Iglesia Católica y va a realizar distintas acciones de protesta. Inicialmente se inician cartas colectivas
donde solicitan los padres de familia que no envíen a los hijos a estas escuelas, porque son consideradas para ellos como ateas y se enseñan cosas del diablo. Entonces, cuando detona la guerra cristiana en Michoacán, cuando estalla la guerra cristiana en Michoacán, este ambiente se vuelve muy convulso, muy violento, particularmente para los maestros y para las maestras rurales. Tenemos que considerar que los maestros se convierten en agentes oficiales del gobierno federal y los católicos consideran pues que son los portavoces de estas nuevas tendencias educativas y por tanto fueron víctimas de ataque, de persecución, de raptos, de asesinatos, bueno, un sinfín de consideraciones que ahorita comentaré como con mayor detalle. Entonces, inicialmente estas escuelas tienen en contra muchísimas situaciones políticas, sociales. Ahorita estoy tomando en consideración la cuestión religiosa. Inicialmente también, bueno, la revisión documental que he realizado, los maestros manifiestan que las escuelas están vacías. ¿Y por qué las escuelas están vacías? Porque la Iglesia Católica condena bajo pecado mortal a aquellas personas que acuden a las escuelas oficiales, porque se enseñan según, bueno, a decir de la clerecía, se enseñan cuestiones que son ateas, que son del diablo, y se había considerado que más vale burros en el cielo que sabios en el infierno. Entonces, tienen muchísimas cuestiones en contra. A propósito de ello, no por afán de hacerme publicidad, recientemente se publicaron 2 artículos de mi autoría donde hablo con mayor amplitud sobre la cuestión violenta que sufren las maestras y los maestros. Uno de ellos fue publicado en la revista Bicentenario del Instituto Mora, lo pueden revisar de manera digital. Y ahí analizo no solamente a los maestros oficiales, a los maestros que son parte del gobierno, habrá que también tomar en consideración a los otros maestros, a los maestros católicos, que también fueron víctimas de persecución. Entonces, si es de su interés, pueden consultar este artículo y también el artículo que se acaba recientemente de publicar de la fundación de la Escuela Normal Rural de Tacámbaro. Y eso es muy importante porque se funda a la par de que la Iglesia Católica fundó un seminario en esa localidad. Y esto nos da cuenta de la grave tensión que existe entre la Iglesia y el Estado en búsqueda del control de la educación popular, particularmente en ese territorio. Por si es de su interés, los pueden consultar, ya lo comentaba de manera digital. Otra parte no sé si quieren adelantar, por favor. Otra parte bueno, este mapa representa las 4 zonas geográficas que inicialmente la Secretaría de Educación Pública divide la entidad. Habrá que recalcar que la mayor parte de las escuelas rurales se ubican en el centro y en la parte, no, bueno, no hay tantas escuelas en la parte de la zona de Cualcomán. Esto tiene que ver por cuestiones de la lejanía, por cuestiones también políticas, etcétera, etcétera. Entonces, este mapa nos representa cómo la Secretaría de Educación Pública divide la entidad para tener un poco mayor de control sobre la educación. Si pasamos, por favor, a la siguiente. Mm, Les comentaba que las escuelas surgen con muchísimas dificultades en contra. Hablábamos de la Iglesia Católica, acciones de resistencia de algunas comunidades. El presupuesto también es un factor muy importante. No se destina un presupuesto que alcance para construir todas estas escuelas. Un poquito más adelante vamos a poder observar cómo son las escuelas, porque si bien es cierto, se fundan una gran cantidad de escuelas, habrá que recalcar cómo son las instalaciones escolares de las mismas. La mayor parte de las escuelas, por ejemplo, que he analizado del municipio de Morelia, son en casas que se arriendan, que se rentan, pues. Entonces, habrá que tomar en consideración la parte del presupuesto. Las dinámicas culturales locales también es un factor muy importante y algo que se tiene que tomar mucho en consideración, perdón, es la parte del magisterio. No hay tantos maestros para atender a las escuelas y los que hay no tienen la preparación académica para estar al frente de ellas. Entonces, digamos como que son los obstáculos que tiene que sortear la Secretaría de Educación Pública en la entidad michoacana. A propósito del magisterio, hay algunos planteamientos hipotéticos que he realizado con base en la documentación y
Decía yo que el presupuesto no era el que se deseaba o el que se requería para la construcción de las escuelas. Pero también hay un expediente bastante interesante sobre un inspector escolar que retiene todo el sueldo de los maestros de la región de la zona lacustre del estado de Michoacán y no le paga a los maestros. Y esto pues es un acto de corrupción que pues afecta al sistema educativo de la entidad. Son aspectos que no se han trabajado tanto por la historiografía, pero quería recalcar. Los maestros rurales juegan un papel muy importante. Si podemos avanzar a la siguiente, por favor. Los maestros rurales juegan un papel muy importante y se convierten, la que sigue, por favor, se convierten en agentes sociales. A los maestros les toca que luchar contra todas las problemáticas que existen en la entidad. Hablamos de las cuestiones económicas, sociales, culturales. Hay muchísimos vicios en la población michoacana, el alcoholismo, enfermedades. Bueno, tienen que hacer distintas campañas de vacunación, campañas higiénicas, etcétera, 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 etcétera. Esta imagen, por ejemplo, es de una maestra rural y esta es muy simbólica porque con la apertura de las escuelas rurales se abre un espacio mm, laboral para las mujeres, una oportunidad laboral, pues. Y entonces cada vez se van necesitando más maestras y las mujeres juegan un papel súper importante en el proyecto educativo en Michoacán. Y es importante analizar que no solamente se encargan las maestras rurales de cuestiones de costura, de cuestiones que tienen que ver con actividades femeninas, sino que rompen estereotipos y les toca que hacer distintas actividades que eran propiamente de los varones. Entonces, son aspectos también que he estado tratando de analizar con mayor detalle. Comentaba, bueno, no comenté, actualmente estoy realizando una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana, específicamente en el doctorado de estudios feministas, de estudios de género, perdón. Y ahí estoy analizando qué ocurre con las maestras, con las mujeres, pues cuando se incorporan al magisterio. ¿Por qué las maestras ganan menos? ¿Por qué las maestras sufren doble violencia simbólica, física, durante la guerra cristera aún más? Y estoy en proceso de escritura de un libro donde analizo la incursión de las mujeres al magisterio, que hace falta muchísimos trabajos que nos den cuenta de ello, pero pues es una de las actividades, si podemos avanzar por favor, es una de las actividades que actualmente estoy realizando como parte de mi proyecto de estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana. Estas son algunas clases al aire libre que realizan los maestros. Podemos observar aquí a la maestra con sus alumnos y me gustaría que nosotros observáramos, que ustedes observen las instalaciones escolares. Entonces, son muy precarias, eh, no hay tanto presupuesto, pero sí se percibe en la documentación que he revisado, pues un ánimo de la población pues que quiera aprender. La Escuela Rural Mexicana busca que la población aproveche los recursos naturales con los que tiene y se crean distintas actividades para favorecer la economía local también. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí, aquí estamos, dice, construcción de una escuela. Y observemos cómo la mujer forma, forma parte de esta fotografía, pero tiene un protagonismo muy importante. Entonces eh, muy ilustrativo. Acompañar las investigaciones con la parte gráfica también ayudan muchísimo a la reflexión. Em, Comentaba pues que hay muchas limitaciones en la cuestión económica. Pasamos a la siguiente, por favor. Eh, Esta parte tiene que ver con lo que ocurre de 1926 a 1929 en Michoacán y en algunas otras partes del centro occidente del país, que, como ya decía inicialmente, es la Guerra Cristera. Eh, Al menos en el estado de Michoacán, y lo que yo he investigado en los distintos repositorios documentales, solamente tengo registrado un asesinato en contra de un maestro. Este maestro tenía 17 años y acababa de egresar apenas de la Escuela Normal Rural de Tacámbaro y el expediente indica que fue por órdenes del arzobispo Leopoldo Lara y Torres.
Al maestro rural Moisés Zamora lo asesinan de forma bastante violenta. El expediente detalla todo lo que le hicieron los cristeros y es el único caso que yo he revisado que nos habla pues de un crimen en contra de maestros rurales. Entonces, es muy, es muy importante que nosotros analicemos qué está ocurriendo en Michoacán con los maestros durante la Guerra Cristera. Hay expedientes que nos dan cuenta sobre el embate que sufren las escuelas por parte de las organizaciones religiosas. Aquí, por ejemplo, acompaño mi investigación con, perdón, bueno, este es un grupo de damas, de la Unión de Damas Católicas que realizan una intensa campaña en contra de las escuelas oficiales, porque ellas están buscando fomentar la parte religiosa en las escuelas. Y a propósito de ello, me gustaría que nosotros reflexionáramos que la Iglesia Católica en realidad tiene un lugar muy importante en Michoacán, bueno, en todo el país, pero particularmente en Michoacán la religión, la población es casi 100% católica. Entonces, eh, es interesante analizar cómo, por ejemplo, entre otras muchísimas reflexiones que pudieran surgir, cómo mujeres, como las de las damas católicas, hacen campañas en contra de otras mujeres, hacen persecución en contra, mujeres en contra de mujeres, católicas en contra de maestros oficiales y viceversa. Es muy complicado cambiar el panorama de la educación de un momento a otro. Y un planteamiento hipotético que también he realizado con base en la documentación que he tenido en mi alcance es que hay maestros que, a pesar de que son maestros oficiales, continúan enseñando el catecismo en las escuelas públicas, en las escuelas de gobierno, porque pues es que son católicos. A pesar de que la ley en 1926 es bastante clara de que en cualquier escuela pública no se permiten cuestiones religiosas. Y hay unos casos muy curiosos, al menos en Michoacán, donde, por ejemplo, hay algunos habitantes que denuncian escuelas donde se están enseñando cuestiones religiosas y son escuelas de gobierno. Por ejemplo, la maestra Virginia Costa en 1927, me parece, en el municipio de Morelia, fue acusada porque enseñaba cuestiones de la Iglesia Católica dentro de las escuelas públicas. Llegan los federales, hacen una revisión de la escuela y se dan cuenta que hay un altar, que hay un catecismo de Padre Ripalda, inclusive desalojan a la maestra y la maestra en su argumento dice, pues es que los papás me piden que enseñe religión. Entonces, hay que tomar muy en consideración que no se puede cambiar la forma de pensar y actuar de la población de un momento a otro. Siguen siendo católicos finalmente. Bien, estas son algunas maestras que estuvieron al frente de las escuelas públicas del municipio de Morelia. Eh, 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 este, este, em, este conjunto de fotografías, bueno, son bastantes, pero solamente las traje a esa colación. Lo obtuve del Archivo Histórico del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán. En 1922 en Michoacán se crea la Comisión Revisadora de Hojas de Servicio del Magisterio y esta establece una ley de escalafón. Es decir, con base en lo que tú sabes, te voy a dar la categoría de maestro. Si enseñas, por ejemplo, a los de primero, a los de segundo o así sucesivamente. Entonces, es muy importante este repositorio documental porque contiene toda la información de las maestras y de los maestros también. Y esto es lo que me está ayudando muchísimo para realizar el libro que les comento que estoy en proceso de elaboración. Y estas particularmente son maestras que egresan de las escuelas que están en ese momento en Michoacán, de la escuela para señoritas, por ejemplo. ¿Sí? La Universidad Michoacana está formando docentes y las maestras y los maestros pues están atendiendo estas escuelas que están creando con el proyecto de la Secretaría de Educación Pública. ¿Sí podemos avanzar, por favor? Esta es una construcción de una escuela en una comunidad del estado de Michoacán hacia 1928. Y nosotros podemos observar los materiales con los que se construyen las escuelas, cómo las comunidades se van involucrando también a la construcción de estas propias instalaciones escolares que se van requiriendo para las instituciones. La parte final de esta ponencia tiene que ver con lo que se enseña en las escuelas rurales, es decir, cómo las escuelas están buscando formar un nuevo tipo de ciudadano, un tipo de ciudadano que corresponda a lo que el país está requiriendo.
ciudadanos que conozcan, que sepan, que contribuyan económicamente al país y se impulsa muchísimo el nacionalismo a través de estas escuelas. Si podemos avanzar, por favor. Se fomenta el deporte, se fomenta las fiestas cívicas, las fiestas se duplican, se hacen muchísimas festividades cívicas y esto lo que trata es de que la población vaya más a la escuela y menos a las iglesias. Entonces, el nacionalismo es una parte muy importante que también se tiene que tomar en consideración en este periodo en el estado de Michoacán. Eh, Aquí hay una cuestión muy importante. La disputa entre la Iglesia Católica y el gobierno federal siempre incide en el quehacer educativo del estado de Michoacán. La Iglesia quiere un ciudadano católico que sí sepa, pero que no deje de ser católico, y el gobierno federal no quiere, está buscando erradicar el fanatismo religioso, que impera muchísimo en el estado de Michoacán. Las personas son muy supersticiosas, a decir de los expedientes que he revisado, son muy supersticiosas, van mucho a la iglesia, no quieren acercarse tanto a la escuela como debería, y entonces estas escuelas lo que buscan es enseñar con base en el conocimiento científico, evidentemente. Entonces, ¿a qué clases de costura también que se llevan a cabo en estas escuelas? Y les comentaba que se impulsan muchísimo las actividades cívicas, juegan un papel muy importante en este proyecto de la Secretaría de Educación Pública. Pasamos a la que sigue, por favor. Aquí hay una escuela rural donde podemos observar que está un altar para la bandera y se está fomentando en los niños por la parte cívica, pues también. Que los michoacanos sean personas cívicas, sean personas que aprendan y que contribuyan al desarrollo educativo de la entidad. Eh, Se llevan a cabo distintas campañas entonces en pro del nacionalismo mexicano. Eh, Hay personas que consideran que estas actividades son contraproducentes porque inclusive piensan que estas actividades tienen que ver con cuestiones de hechicería o no sé. Y hay algunos expedientes muy curiosos donde la población dice que estas nuevas canciones que se cantan de las escuelas son canciones tabernarias, son canciones profanas y hacen muchísimo ataque a las actividades cívicas. Es decir, se impulsa muchísimo el nacionalismo, pero también la población es un poco renuente a todo ello. Aquí tenemos una clase de ejercicios físicos al aire libre que también se impulsa muchísimo en en este, eh, en este momento. Pasamos a la que sigue, por favor. Un aspecto que no he comentado también es que en la entidad michoacana los maestros tienen muchísimos obstáculos y uno de ellos que es muy importante tiene que ver con el lenguaje. Hay muchas comunidades indígenas en la entidad, entonces los maestros tienen que hacer distintas maniobras para tratar de simpatizar con las comunidades, para tratar de que la población vaya a las escuelas y se busca que los indígenas también formen parte de este proyecto educativo. Hay muchísimas investigaciones que se han realizado que tienen que ver con ello. Ahorita no lo voy a tocar, pero bueno, me parece muy importante hacer esta reflexión. Pasamos a la que sigue, por favor. Em, las ceremonias cívicas entonces y las prácticas escolares funcionaron como instrumentos educativos y políticos que buscaban transformar la cultura local, sustituyendo los valores religiosos por la parte cívica nacional. Esto basado en el interés colectivo y en los principios científicos, que es lo que buscaba la Secretaría de Educación Pública. Pasamos a la que sigue, por favor. Bien. Comentaba entonces que estas escuelas buscan la incorporación de la población indígena al proyecto educativo. Hay una disputa ideológica muy importante entre la iglesia y el Estado por el control de la población y se impulsa esta parte del nacionalismo. Les comentaba que hay imágenes muy ilustrativas que nos ayudan a a trasladarnos al momento que estamos ahorita abordando. Este es un grupo de alumnas que están vistiendo un traje regional en la parte
de la costa de Michoacán, de la parte, perdón, en la parte de, me parece que es de Pátzcuaro, esta fotografía y se busca que los desfiles, que los bailables traten de rescatar también la parte de la parte de las tradiciones que prevalecen en la entidad michoacana. Entonces, se impulsa muchísimo el nacionalismo, sí, pero también se rescata un poquito y se preservan las tradiciones locales que existen en todas las comunidades. Y esta es una parte muy importante porque los maestros hacen como una especie de negociación de, a ver, vamos a hacer una danza con ustedes para que se vayan a las escuelas y entonces esto es muy importante. Pasamos a la que sigue. Aquí está también un baile típico en el estado de Michoacán. Se observa al fondo el lago de Pátzcuaro, que es muy, muy característico de Michoacán. La que sigue, por favor. Ujú. Aquí está una casa habitación para la maestra y podemos observar a los alumnos y aquí aparece la maestra rodeada de alumnos. Eh, Se puede observar también la instalación escolar. Otras escuelas también, algo muy importante, algunas parroquias, algunas iglesias tenían, tenían como un anexo pues, de su propia instalación y el gobierno federal decreta que estos espacios se deben de utilizar como escuelas. Entonces, hay algunas escuelas, hay algunas fotografías, me parece que más adelante está una, donde podemos observar que la escuela pues está a un lado de la propia iglesia, pues porque no hay espacios y no hay dinero que alcance para la construcción de las escuelas que se necesitan. Pasemos a la que sigue. Aquí hay una clase de pintura que se realiza. Se busca que las escuelas, perdón, que las comunidades aprovechen los recursos naturales que tienen. Entonces, se hacen clases de economía doméstica, se hacen kermeses para recabar fondos y para fomentar la parte cultural también. Entonces, es algo muy importante. Para ir cerrando mi intervención entonces con algunas reflexiones, pasamos a la que sigue, por favor. Voy a cerrar con algunas reflexiones muy generales. Eh, con la firma del convenio de federalización del gobierno, entre el gobierno federal y el estado de Michoacán, se quedan sentadas las bases entonces para que a partir de 1922 la SEP se haga cargo de la educación pública de la entidad michoacana. No obstante, como lo comenté inicialmente, diversas regiones de la entidad registraron acciones de resistencia. A pesar de estos obstáculos que se enfrentan, la cruzada educativa que impulsa José Vasconcelos y los programas de estudio que se, mm, que se llevan a cabo tratan de adaptarse o buscan más bien, se llevan a cabo adaptándose a las condiciones y a las características que prevalecen en la entidad, como ya lo pudimos observar. Pasamos a la que sigue. Aquí hay una imagen de una comunidad indígena del estado de Michoacán y podemos observar pues muchísimas características que son importantes rescatar, el vestuario, la gente, bueno, una imagen muy, muy aportativa. Entonces, en este sentido, las políticas educativas emanadas de la SEP se presentaron o representaron transformaciones muy significativas para el desarrollo educativo de la entidad. Más allá de la introducción de las nuevas orientaciones pedagógicas, la expansión del sistema escolar a partir de 1922 em, mm, contribuyó a fortalecer la presencia del Estado en amplias zonas del territorio, incluyendo aquellas con una importante población indígena. En este proceso, los maestros y las maestras resultaron fundamentales para la difusión de los nuevos principios educativos revolucionarios orientados a la formación de un nuevo tipo de ciudadano. Como agentes sociales, los maestros y las maestras también promovieron no solamente actividades académicas, sino también prácticas sociales, deportivas y recreativas, como el fútbol, la gimnasia y el básquetbol, que desde la perspectiva oficial contribuyen entonces a la construcción de entornos saludables y alejados de prejuicios religiosos, como ya lo comentábamos hace un momento. Asimismo, es importante señalar que desde la visión del gobierno federal, la Iglesia Católica fue considerada por el mismo como un factor asociado al atraso económico,
al atraso social y al atraso cultural que el país tenía. Por tanto, se impulsaron políticas orientadas a incorporar a la población al proyecto educativo de 1922, que se inicia con este convenio que se firma, siendo gobernador del estado, Francisco J. Mujica. Sin mayor preámbulo, yo cierro mi presentación con mi intervención, perdón, con esta reflexión. Espero haber contribuido un poco con este tema y pues aportar a la reflexión, aportar al conocimiento y pues vamos a abrir un espacio por si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario que pudieran hacer, con todo gusto lo pueden señalar. Muchas gracias. Sí. Muy bien, si alguien tuviera algún comentario, por favor de levantar la mano. ¿Alguna pregunta? Creo que el tema da para bastantes cuestiones. Cuando enviaste tu capítulo para la coordinación, dije, este trabajo encaja perfectamente en la línea de lo histórico con relación a la relevancia que tiene, ¿no? Y el trabajo de archivo que estás haciendo es bastante importante para recuperar esas memorias de cómo ha sido la educación en México. ¿Alguien que quiera comentar algo? Bueno, yo aprovecho a hacerte una pregunta. Fíjate que, bueno, yo soy veracruzano y algo que he notado desde mi niñez es que la figura del maestro en Veracruz es muy respetada, muy amada. El maestro se integra a la comunidad a la que va, muchas veces se queda a vivir ahí, se casa ahí, forma familia ahí, se vuelve el compadre, se vuelve el padrino y demás. Y cuando yo vi este caso y vi todo lo que pasaba, volteé a ver otras regiones donde no ocurre esto, ¿no? Y mi pregunta es, tú en tu experiencia profesional, ¿crees que se sigue repitiendo este fenómeno histórico en la actualidad con el rechazo al tema educativo? Una pregunta muy importante, muy interesante y sobre todo aportativa. Efectivamente, cuando llega el primer grupo de maestros a Michoacán hacia 1922 enviados por la Secretaría de Educación Pública, encuentran muchísimas dificultades, como ya lo comentaba, pero cabe resaltar que muchos maestros se convierten en líderes de las comunidades. Hay expedientes muy importantes y muy padres, donde dice, en la comunidad se hace lo que la maestra dice. O sea, sí se ganan la simpatía en algunas regiones del estado y así se dice textualmente. No hay cosa que no se le consulte a la maestra o al maestro, porque sí se convierten en agentes sociales muy importantes. Yo considero que actualmente la figura del maestro juega un papel muy importante en las comunidades, sobre todo en las comunidades rurales también. Sí, se convierten en aliados de la población, en aliados de los niños, de las niñas, y no solamente continúan adaptándose a, bueno, digamos como que limitándose a la parte académica, al menos en algunas regiones. Hay maestros que continúan impulsando la parte del desarrollo de las comunidades, la parte de la solidaridad, perdón, y fraternidad entre las comunidades, pero yo considero que sí tienen mucho protagonismo los maestros en la actualidad. Y en 1920, en el siglo XX, que es el trabajo, el tema que yo analizo, mm, me ha ayudado a reflexionar que finalmente son seres humanos también. Porque hay expedientes, es que son padrísimos los expedientes. De maestros, por ejemplo, un maestro que se raptó a una muchacha y se casó con ella. Una maestra que fue encontrada en el aula tomando alcohol. Es decir, hay muchísimos casos que son muy curiosos. Y algo de lo que no hablé es que hay muchísimas limitaciones para las mujeres para el acceso al magisterio. De hecho, hay todo un proyecto para que no se admitan mujeres casadas en el magisterio. Mm,
decía el expediente que yo revisé que las mujeres embarazadas pueden ser nocivas para los propios niños. Entonces se recomendaba que no tenían que estar dentro de las escuelas. Entonces, si bien es cierto, fue un mero proyecto, pues sí hay esta forma de pensar y de actuar de la población, bueno, de ciertos actores sociales y políticos del país, donde están mostrando restricciones a las maestras. Pero bueno, ya me estoy extendiendo más de lo debido. Excelente, ¿no? Pues es que el tema realmente es interesante. Maestro Nicolás, por favor. Pues felicidades, doctor Julio, por su ponencia. Y bueno, otra variable que yo creo es importante, no nada más en Michoacán. Digo, yo creo que Jalisco, Guanajuato, o sea, el occidente del país, comparte muchas de estas problemáticas o compartió muchas de esas problemáticas en el siglo pasado en la educación rural. Algo que no vi ahí en la ponencia, no sé si lo ha estado trabajando, es la parte de las comunidades y el papel del cacique dentro de las comunidades que pues era importantísimo porque recordemos que el país, sobre todo el occidente del país, pues las haciendas cumplieron un papel muy importante y de hecho pues todavía existen ahí haciendas disfrazadas de empresas, pero que en ese siglo pues fue determinante, ¿no? Eran los que controlaban los modos de producción agrícola y muchos de esos conflictos eran entre precisamente la Secretaría de Educación Pública por medio del docente con estos caciques de las comunidades. No sé si tenga algo trabajado en el artículo o en algún otro artículo sobre eso. Me gustaría escuchar su opinión. Gracias. Muchas gracias, maestro Nicolás. No he trabajado con profundidad el papel que juegan los caciques en las comunidades, pero sí he tenido la oportunidad de consultar expedientes donde los caciques sí juegan un papel muy importante en contra de distintas en contra de en distintas comunidades, porque digamos hay muchísimas consideraciones que se tienen que tomar en cuenta, pero no hay bueno, en algunas comunidades no hay algo que no se le pueda, que se pueda hacer sin que el cacique lo avale o esté a favor de que se haga. De hecho, me vino a la mente la película de la maestra rural de, mm, esta, de María Félix, donde se refleja el papel que juegan los caciques en las escuelas rurales. Y con base en la documentación que he revisado, sí juegan un papel muy importante en contra de las escuelas. No lo he trabajado con mayor profundidad, pero sí hay expedientes donde los maestros se están enfrentando a los caciques porque no quieren escuelas, ¿sí? No les conviene pues que la población conozca, aprenda, exija derechos, exija tierras. Entonces es todo un fenómeno muy importante y pues una idea que me queda entonces por trabajar un poco más, pero es lo que puedo comentar. Muchas gracias, doctor. Bastante ilustrativo. No sé si tenemos comentarios en... Ok, muy bien. Bueno, sin más que agregar, voy a hacer entrega de tu constancia, no sin antes darle una breve lectura. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario del Norte, otorga la presente constancia a Julio Alberto Rojas Rodríguez por su participación como ponente con el tema Estampas de la Educación Rural Michoacana, un acercamiento a las políticas educativas por-revolucionarias 1922-1928, dentro del primer Seminario Nacional La Educación en México, Perspectivas Diacrónica y Sincrónica, organizado por el UDGSA 1043, Educación, Lenguaje y Comunicación, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Atentamente, piensa y trabaja, 40 años de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Colotlán, Jalisco, México, a 26 de marzo de 2026. Firman nuestra rectora Adira Montserrat Fierro Villa, la doctora Fernanda Elizabeth Ramírez Santos, que también forma parte de nuestro cuerpo académico, que es secretaria académica, y la maestra Edna Alejandra Toscano Morales, secretaria administrativa. Sin más que agregar, agradecemos a todos los presentes, al equipo de CTA por sus atenciones y los esperamos en la siguiente sesión. Gracias.